Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de dos términos que a veces se confunden porque realmente son muy parecidos y a veces son, pues cositas que aparecen juntas. Es lo mismo acidez estomacal que reflujo gastroesofágico. Voy a empezar diciendo una frase que igual alguno se lleva las manos a la cabeza, pero tener acidez estomacal es normal. Es decir, me explico, no penséis que me he vuelto loca. Nuestro estómago trabaja en un medio extremadamente ácido. Es decir, si no se producen esos jugos gástricos que son súper ácidos, no se produce la digestión de los alimentos. Por lo tanto, es imprescindible que en nuestro estómago haya acidez. ¿Qué ocurre? Que a veces hay algunas patologías, como podría ser un Helicobacter pylori o podrían ser alteraciones en la mucosa del estómago que provocan que esa acidez que es normal dentro del estómago cause molestias. Por ejemplo, una gastritis, que es una inflamación de la mucosa del estómago, podría ocasionar que esa acidez normal esté causando una sensación incómoda, un malestar, incluso dolor a nivel del estómago, que puede ocurrir en cualquier parte del estómago, que muchas veces decimos, tengo como ardor en la parte de arriba. Bueno, pues ese ardor o esa sensación de acidez que nosotros notamos con mayor facilidad se produce cuando, y en este caso sí que aparece ya el reflujo, cuando parte del contenido del estómago, por la razón que sea, que ya vamos a ver algunas de ellas, sale del estómago. A veces sale muy poquito de cantidad y muy poquito de distancia. Y en función de lo que salga, notaremos mayor o menor sensación de acidez. En ese caso sí que la estamos notando en un lugar que no está acostumbrado a esa acidez de los jugos gástricos y por lo tanto nos da sensación de quemazón. Y a veces decimos, qué acidez tengo, y noto una sensación de acidez, de quemazón, de malestar, debida al reflujo. Es decir, hay algo que ha fallado porque el contenido del estómago no debería ir hacia arriba, sino siempre hacia abajo, que es como está preparado nuestro sistema digestivo para, a continuación de salir del estómago, se neutralicen esos jugos gástricos y que no se produzca daño al resto del sistema digestivo. Pero claro, si en lugar de ir al intestino delgado, ese contenido del estómago sube hacia el esófago, que es la parte anterior al estómago, se produce una quemadura o el equivalente a una quemadura. Claro, si ese reflujo o esa salida del contenido del estómago hacia arriba se repite con cierta frecuencia, podríamos decir que más de 2 veces a la semana ya sería cierta frecuencia, entonces podemos tener riesgo de daños mayores en el estómago y estaríamos hablando de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Por eso los términos no son iguales, no significan lo mismo, pero muchas veces los confundimos porque, claro, la acidez o a qué responde la acidez del estómago, pues a causas naturales, a la necesidad de digestión, principalmente de las proteínas, algo de las grasas, algo de los carbohidratos y la necesidad de activación también de algunos nutrientes para que posteriormente puedan ser absorbidos. Este sería el caso del hierro y de la vitamina B12. Es decir, si no hay acidez en el estómago, falla la digestión, falla la absorción de algunos nutrientes y además, no solo eso, se puede favorecer el crecimiento de microorganismos allí donde no deben. Es decir, esa acidez nos sirve también con un efecto protector
del intestino, a pesar de que ya no sale tan ácido o se neutraliza parte de ese ácido cuando sale del estómago. Por lo tanto, las causas de la acidez real son naturales, el propio proceso de digestión. Las causas de lo que nosotros llamamos acidez, que serían esa gastritis, un daño en la mucosa intestinal, estomacal, o ese reflujo, pueden obedecer a otros factores. Uno sería, por ejemplo, una infección por Helicobacter pylori, que ya os la he citado anteriormente. Otro motivo de reflujo puede ser que los órganos, en este caso el estómago, se encuentren excesivamente presionados. Dos casos, el embarazo y la obesidad, el exceso de peso, el exceso de acumulación de grasa a nivel abdominal. Presiona ese estómago y favorece que el contenido vaya hacia arriba. Comidas excesivamente copiosas, es decir, llenar demasiado ese estómago, que es como una bolsa. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, una bolsa de canicas que cerramos el cordón, que las protege de que se salgan. Claro, si la bolsa está demasiado llena, voy a cerrar el cordón y ya no cierra herméticamente. Igual alguna canica consigue escaparse. Eso es lo mismo que pasaría en nuestro estómago con una comida excesivamente copiosa, muy abundante. Tendremos también otros problemas que pueden favorecer el reflujo, y uno de ellos, del que no se suele hablar muy frecuentemente, es, por ejemplo, que nuestro cuerpo no sintetice suficiente cantidad de tejido conectivo. ¿Cuál es ese? El colágeno, principalmente. Bueno, los tejidos tienen diversos componentes, pero el envejecimiento que se asocia a el mismo envejecimiento, una pérdida en la síntesis de colágeno, puede favorecer que esa válvula no cierre tan bien como cuando éramos jóvenes. O sea, ya vamos viendo aquí diversos factores. Algunas medidas higiénico-dietéticas, acostarse, por ejemplo, en posición horizontal después de una buena comilona, también favorece que haya reflujo gastroesofágico, porque la postura no es precisamente la que favorece el correcto tránsito de los alimentos. Si queremos evitar esa sensación de acidez y ese reflujo gastroesofágico, que fijaros, os voy a poner aquí una cosita, un detalle un poco curioso. Hay veces que si notamos que tenemos una tosecita así persistente, como necesidad de carraspera de manera constante, deberíamos consultar con un médico digestivo, porque podría ser uno de los síntomas iniciales de reflujo gastroesofágico. No notamos acidez, no notamos esa sensación, pero tenemos una constante sensación de así. Muchas veces es un síntoma inicial. Bueno, voy con esas medidas que tenemos que tomar cuando tenemos cierto reflujo. A nivel dietético es importante controlar la cantidad que se come, es decir, no llenar excesivamente el estómago para evitar esos posibles problemas que puedan existir a la hora de cerrar la válvula. Evitar, por supuesto, el consumo de alimentos irritantes, como pueden ser los picantes, la cafeína, el alcohol, y esto no es un alimento, pero también irrita enormemente el estómago. Sería el consumo de tabaco. Ingerimos también parte de ese humo, por lo tanto vamos a tratar de evitar esos 4 componentes de la ingesta que nos pueden afectar también a ese reflujo, ¿no? A esa posibilidad de que aparezca el reflujo, y importante, por supuesto, si lo queremos evitar. Tendremos que evitar también en este caso el consumo excesivo de grasas. ¿Por qué? Porque nos alarga el tiempo de digestión. Es decir, es lo último que sale del estómago. A mayor tiempo de digestión en el estómago, mayor producción de jugos gástricos. Si digerimos más rápido, menos tiempo,
menos posibilidad o menos sensación de que ese contenido vaya hacia arriba y de que haya mayor tiempo de acidez. Así que eso también es muy importante a tener en cuenta. Y después, si tenemos tendencia también a tener reflujo gastroesofágico, evitamos acostarnos después de comer, dejamos pasar un tiempo para la digestión y en el caso de que lo tengamos en la cama, que es frecuente, por ejemplo en el caso de personas mayores o personas, mujeres embarazadas, colocamos la almohada en una posición un poquito más vertical, no tan horizontal. Elevar el cabecero o poner un cuadrante debajo de la almohada puede ayudar muchísimo a evitar ese reflujo. Y algo de lo que nos olvidamos muchas veces, que es el consumo de bebidas. En este caso os he hablado de bebidas con cafeína desaconsejadas. Por supuesto que también estaría desaconsejado, que antes no lo he dicho, con esos excitantes, el consumo de chocolate o de cacao, porque también contiene sustancias similares a la cafeína. Pero bueno, lo que os quería decir ahora, que bebidas carbonatadas o bebidas gaseosas tampoco van a ayudar para nada en ese reflujo. Y si no, pensar un poquito, ¿os habéis fijado alguna vez cuando dais 2 o 3 tragos a una bebida que tiene gas, que puede ser cerveza, puede ser refresco, puede ser cava, champán, no sé, lo que se os ocurra, que esté carbonatado? ¿Qué ocurre muchas veces? Que automáticamente nos sale un eructo, es decir, sale aire de nuestro estómago hacia la boca. Pues ese aire puede ir acompañado también de parte de esos jugos gástricos, es decir, estaríamos favoreciendo esa sensación de acidez. Y otro factor que puede parecer muy tonto, la ropa. La ropa al comer. Si tenemos ropa que nos está afectando al estómago, apretando, o a la parte inferior al estómago, en la zona de la cintura, va a dificultar también ese tránsito intestinal. ¿Os ha pasado alguna vez que os habéis dado una comilona y os habéis tenido que soltar el botón del pantalón o el cinturón? Bueno, pues de esa manera os dais cuenta cómo la ropa puede apretar a ese estómago, impidiendo que la digestión transcurra adecuadamente. Ya veis que a veces parecen como tonterías, ¿no? Qué tontería, ¿no? No tomarme pues una cerveza mientras como, que me gusta muchísimo y me sienta fenomenal. Igual no te está sentando tan fenomenal como piensas si después tienes reflujo y piensas, buah, claro, es que me he comido, no sé, pues un pollo al curry que picaba. Ya, el pollo al curry más la cerveza, que además favorece que ese airecillo pues vaya hacia arriba junto con el contenido del estómago. Así que esas pequeñas tonterías, esos pequeños detalles son muy importantes a la hora de evitar el posible reflujo. Así que espero que el vídeo os haya dado algunas pistas nuevas si no las conocíais y por supuesto que os ayude a mejorar vuestra salud. Podéis por supuesto darle al like del vídeo, no dejéis de suscribiros y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.